¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a compartir una breve clase sobre introducción al planeamiento. Hablar del planeamiento, sin lugar a dudas, es hablar de una de las funciones críticas de toda buena gestión. De hecho, muchos dicen es la función primordial de la gestión, lo primero que uno tiene que tratar de hacer. Como bien se dice un poco más popularmente, un plan sin acción es un sueño, pero la acción sin plan es una pesadilla. Y la verdad que esto que llamamos planeamiento nos permite claramente ordenar prioridades, establecer metas específicas, resultados concretos que queremos lograr a partir de nuestra acción y fundamentalmente construir una visión a largo plazo, algo decididamente esencial para la consolidación de cualquier tipo de organización. Generar un plan desde ya es poder asignar recursos con criterio, potenciarlos entre sí y, como decíamos recién, dirigirnos hacia la consecución de metas concretas. Cada organización tiene su propia metodología de planeamiento, sus propios protocolos, pero la verdad que no podemos decir que haya una forma correcta de hacer un plan, como así tampoco un alcance indicado para el mismo. Pero lo que vamos a compartir en este espacio son algunos principios generales que cualquiera sea el formato que queramos darle a nuestro plan de trabajo, deberemos tener en cuenta para que cumpla efectivamente con todas esas funciones que le asignábamos recién en nuestras primeras palabras. Está claro que de la organización hacia adentro, en términos de sus grupos operacionales, de sus equipos de trabajo, un buen plan también es una poderosa herramienta de comunicación que nos sirve para alinear voluntades y poder generar una acción coordinada mucho más eficaz. Pero bueno, hechas estas consideraciones iniciales, y por obvio que parezca, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un plan? Un plan no es otra cosa que un conjunto temporal de acciones que yo estoy previendo para cumplir con un determinado objetivo. Planes se hicieron desde siempre. Si me permiten jugar con una anécdota, esto es una recreación de un friso encontrado en una vieja tumba egipcia y lo que observamos aquí en estos dibujos no es otra cosa que el plasmado de un plan hace miles de años, donde, como podrán observar, hasta inclusive gráficamente, se representa las personas y la cantidad de personas que tienen que intervenir para generar cada una de las acciones previstas y va desgranando los tiempos en los que se deben llevar adelante las mismas para poder llegar al cometido que se busca. Y esto construido a partir de figuras. Obviamente, hoy por hoy utilizamos técnicas mucho más sofisticadas, pero de todas maneras, los aspectos críticos que forman parte de cualquier plan siguen de alguna manera siendo los mismos. ¿Cuáles son los objetivos y las metas que tenemos que cumplir? Ahora después vamos a hacer algún comentario sobre esto. ¿En qué tiempo tenemos previsto cumplir con esos objetivos o con esas metas? ¿Qué recursos vamos a aplicar? El método que se va a seguir, en otras palabras, de qué manera se van a encadenar las distintas operaciones, cómo voy a hacer el seguimiento, cómo voy a controlar la ejecución y un aspecto muy importante, cuál va a ser el equipo, es decir, las personas que concretamente van a estar involucradas en la ejecución de esas acciones y quién las va a liderar, de qué manera van a ser lideradas. En lo personal, me ha dado bastante resultado transferir estos elementos a una serie de preguntas que, como les decía yo, más allá de cualquier formato específico que la organización proponente utilice para el desarrollo de sus planes, siempre van a estar presentes en términos de las respuestas y si nosotros queremos tomarlo como un modelo básico, cualquiera sea el formato del plan,
que querramos formular en la medida en que tengamos respuestas precisas para cada una de las preguntas que nos formulamos, vamos a poder contar con un plan consistente. Luego lo ajustaremos en su formato, como decíamos, a los protocolos o los procesos vigentes que esa organización contemple, pero decididamente, en la medida en que podamos, insisto en esto, encontrar y plasmar respuestas concretas a estas 7 preguntas que nos hacemos, decididamente vamos a contar con un buen plan. Por eso me voy a detener especialmente en analizar qué es lo que estamos buscando con cada una de estas. La primera pregunta, obviamente, es el qué. Y el qué, como decíamos, es el propósito hacia el cual apuntamos. Algunos hablan de objetivos cuando se trata de realizaciones que yo quiero obtener a largo plazo y que son más bien denunciadas de un tipo genérico. Otros hablan de metas, generalmente cuando las podemos cuantificar y cuando las podemos ubicar con precisión en un determinado alcance de planeamiento, como habitualmente se llama, en un horizonte. Pero lo que sí quiero, ante todo, advertirles, e insisto, más allá de las definiciones que cada marco institucional se dé, que muchas veces esta idea del propósito, de los objetivos, de las metas, pueden definirse de distinta manera y en consecuencia, la verdad que no nos cambia el sentido de lo que tenemos que exponer. Lo primero que tenemos que exponer en todo plan es qué realización concreta nos estamos proponiendo, qué es lo que queremos alcanzar. La segunda pregunta a la cual debemos responder es ¿cuál es el impacto que pretendemos que esa planificación tenga? O en todo caso, ¿qué beneficios se pretenden obtener de ellas? Impacto, beneficio también son conceptos que pueden ser variables e intercambiables de acuerdo al tipo de organización y la naturaleza del plan que estemos haciendo, pero en definitiva el encadenamiento lógico de estas dos preguntas, como se advierte, parece bastante obvio, ¿no? ¿Qué quiero hacer y para qué quiero hacerlo? ¿Por qué? Es nuestra tercera pregunta. En algunos planes esto no aparece, como yo les decía, como quería compartir con ustedes un enfoque general, vamos a incluirlo. Este por qué representaría de alguna manera una identificación clara de cuáles son las necesidades que impulsan ese plan. Y si es algo que representa la continuidad de cosas que se vienen haciendo, no está de más, como yo les decía, un plan también es un instrumento maravilloso de comunicación, tanto hacia adentro como hacia afuera, los antecedentes que yo puedo tener o las cosas que antes del enunciado o la recopilación de acciones anteriores que se puedan haber hecho. Hasta aquí estas 3 preguntas, el qué, el para qué, el por qué, representan lo que podemos decir el concepto central del plan. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué queremos ir hacia allí? ¿Qué pretendemos lograr? ¿Y qué necesidades estaríamos satisfaciendo? Y en el caso que los haya, ¿qué antecedentes podemos citar? A partir de ahí, e insisto, cualquiera sea el alcance y el cariz que tenga esa planificación, entramos en los aspectos más operativos. Y nuestra siguiente pregunta, nuestra cuarta pregunta en esta guía que les proponemos es el cómo, definir el cómo. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer para cumplir esos objetivos y obtener los beneficios que buscamos y o satisfacer las necesidades que hemos detectado? La metodología de trabajo, las acciones concretas, ¿sí?, que vamos a llevar adelante para poder cumplir con aquello que nos proponemos. ¿Cuándo? ¿Cuál es el cronograma de trabajo que nos hemos propuesto? ¿En qué momento, dentro de todo el periodo que hayamos pensado como despliegue de ese plan, vamos a ir generando cada cosa? Un aspecto fundamental e ineludible es con qué lo vamos a hacer, cuáles son los recursos que estamos demandando, tanto a nivel económico-financiero, como a nivel de infraestructura, si se requiere, como a nivel de capital humano.
Y finalmente, como decíamos, un aspecto muy importante y que no deberíamos eludir es cuál es la característica que debería tener en el caso que no lo tengamos formado o quiénes son las personas que van a estar a cargo de la implementación en los distintos roles que contemple ese equipo que lo va a llevar adelante. En muchos casos se incluye también como parte de un plan, puede ser en el cuerpo principal, puede ser como un anexo, cuáles van a ser los instrumentos de medición y si es necesario, en el caso que sea necesario, qué anexos informativos, si estamos citando determinadas fuentes, si necesitamos recuperar información histórica, si necesitamos recopilar información durante el transcurso del desarrollo de ese plan, como parte tal vez del diagnóstico, podemos incorporarlo. No es decisiva la incorporación de estos anexos informativos desde ya, no cambia ni el sentido ni la calidad del plan, pero si lo creemos necesario nunca está de más. Eh, Vuelvo a insistir en algo que les decía, independientemente de cuál fuera el formato, si ustedes agarran y toman distintos ejemplos de planes para distintos tipos de organizaciones con distintos alcances, van a ver que puede estar un capítulo antes o un capítulo después, pero con esta guía de 7 sencillas preguntas, ustedes van a tener sobre la mesa todos los elementos necesarios para poder confeccionar su plan. Después, por supuesto, podrán perfeccionarlo, podrán ajustarlo en función de procedimientos establecidos, pero nada de esto que estamos compartiendo va a faltar en un buen plan. Y si no tienen idea de cómo hacerlo, o si no está normado de alguna forma qué es lo que la organización que los contiene pretende en términos de sus roles y de sus desempeños que ustedes generen como plan, si tienen que arrancar realmente de cero, siguiendo el orden de estas preguntas, no van a tener absolutamente ningún problema en hacer un plan consistente y operacionalmente implementable. El qué, el por qué, el para qué, el por qué, el cómo, cuándo, con qué y quiénes. Bien les podría decir que con que tengamos plenamente incorporada esta idea, no necesitamos mucho más para generar algo que sea absolutamente sólido en materia de planeamiento. No obstante ello, me voy a permitir hacerle algunas recomendaciones sobre estos puntos para darle todavía una mayor consistencia a eso. Hay cuestiones fundamentales que tengo que tener en cuenta en la confección de cualquier plan para que realmente sea útil a los distintos fines que nos estamos planteando. Y me voy a concentrar en 2 o 3 aspectos más allá de esta guía general que les suministraba. Un aspecto fundamental es la forma en la que definimos las metas y o los objetivos. Como les decía minutos atrás, en algunos casos se habla de objetivos, en otros de metas, en otros de ambas cosas. También, según las miradas, algunos definen como metas lo que otros definen como objetivos. Les pediría que no vale la pena quedarse enganchado demasiado en estas diferencias semánticas. Sí está claro que cuando hablamos de unos u otros, lo que estamos tratando es que sean definiciones concretas. Muchos planes carecen de consistencia precisamente porque cuando enuncian su propósito, cuando tratan de desagregarlo en términos de objetivos y o metas, estas carecen de un sustrato concreto. Son generalidades, son intencionalidades que no bajan a tierra. Para que realmente un plan sea movilizante y a la vez pueda tener un concepto de ejecutividad detrás, esas metas y objetivos tienen que ser concretos, tienen que ser realistas, tienen que estar temporizados y fundamentalmente tienen que ser medibles. Si yo voy a desagregar
entre objetivos y metas o metas y objetivos, como lo prefieran definir. Puedo darme el permiso de que algunos de ellos sean cuestiones más genéricas, como decías, más vinculadas con la intencionalidad, pero siempre tiene que haber un capítulo donde haya cosas muy concretas. Para poner un ejemplo absolutamente simple de esto, bien podría decir que si una persona estuviese en términos individuales trazando un plan para un determinado viaje, decir voy a recorrer el mundo, si mi objetivo es recorrer el mundo, la verdad que esto no sería, ¿sí? No sería ni un objetivo ni una meta concreta, sería simplemente una aspiración, una intencionalidad. Cualquiera podría preguntar, ¿qué es recorrer el mundo? ¿Qué es visitar todos los países? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Sería una cosa muy distinta si yo pudiese decir, tal vez como un enunciado general, tengo el propósito de recorrer el mundo y para esto voy a empezar el año que viene visitando 10 países europeos a lo largo de ese año. Bueno, fíjense que acá tenemos, obviamente, concreto, 10 países europeos. Obviamente, si cuento con los recursos o si esto se fundamenta después en la posición de los recursos, absolutamente realista. Ya no estoy diciendo voy a recorrer el mundo, ¿sí? Sino que estoy poniendo cosas claras que se pueden alcanzar. Estoy hablando de un tiempo concreto, digo el año que viene, y estoy hablando de, y lo estoy planteando de tal manera que por supuesto es medible. Si en el próximo año recorriste los 10 países que te propusiste, está todo bien, cumpliste el plan. Si recorriste 5, lo cumpliste a media. Si no recorriste ninguno, no lo cumpliste. ¿Sí? Concreto, realista, temporalizado y medible. Si en algún momento sea planteado como objetivo, sea como planteado como metas que se desprenden de un objetivo general, no aparecen este tipo de conceptos, de ahí para abajo el plan no nos va a servir para nada. Les sugiero, desde este punto de vista, que cuando uno trata de enunciar un objetivo o una meta concreta, siempre utilice para la propia comprensión y también para la comprensión del resto lo que habitualmente llamamos un verbo de acción. ¿Sí? Acá tienen cuatro disparadores, cuatro ejemplos generales, ¿no? Yo puedo decir que una meta es aumentar X cosa. Puedo decir que es reducir esta otra. Puedo decir que es transformar aquello, crear esto otro. Siempre se utiliza un verbo de acción cuando se trata de enunciar las metas que se quieren cumplir. Otro de los aspectos fundamentales, como les mencionaba, es describir con claridad, ¿sí?, cómo se van a llevar adelante las acciones para poder cumplir con esas metas que me he propuesto. Esto debería ser, es como decíamos, el capítulo siguiente, el cómo, ¿sí? Lo que no está claro, cómo se va a hacer, tengan por seguro que no se hará. Este hablar del cómo, este hablar de la metodología, este hablar de las líneas de acción, tal vez sea la parte más descriptiva de un plan, ¿sí? Porque es aquello donde nosotros vamos a tener que volcar en términos lo más procedimentales posibles de qué manera quiero que se lleven adelante aquellas acciones que me van a poder permitir cumplir con las metas. Y por supuesto que de la mano de esta idea del cómo o de las acciones, tengo que tener claro cuáles van a ser los instrumentos de medición. Hay una vieja sentencia en materia de gestión que es absolutamente clara e ineludible, y es que, por supuesto, que aquello que no se puede medir, decididamente no se puede mejorar. Sé que a veces es difícil, sobre todo cuando se trata de aspectos por ahí muy cualitativos o muy genéricos, encontrar cuál es el indicador, como se suele decir, o cuál es el ratio concreto
para medirlo, pero de alguna manera hay que forzarlo y encontrarlo. Si la meta fue concreta, como decíamos hoy, temporalizada, medible, no vamos a tener problema con esto, pero dejar un objetivo asociado a una serie de acciones sin una forma de poder de alguna manera medir el cumplimiento es lo mismo que no planificar nada. Aunque a veces no se pueda desagregar demasiado la variable de medición, aunque sea por sí o por no, tiene que poder verificarse que se ha cumplido o no. Como ustedes ven, más allá de ese encadenamiento de preguntas que les suministraba como guía, hay un eslabonamiento lógico en términos de la meta, de las acciones que se van a seguir adelante para poder cumplir esa meta y de la forma en la que voy a medir, tanto durante el proceso como al final en el resultado alcanzado, de qué manera esas acciones fueron efectivas para cumplir lo que me proponía. Si esa lista de 7 preguntas que les compartí hace un instante todavía la quisiésemos reducir más, quisiésemos conceptualizar un poco más esto, diría que en la medida que yo encadene meta, acción a llevar adelante y forma en la que lo voy a medir, tengo la esencia, el corazón de lo que es cualquier tipo de plan. Por supuesto que esto no elude otras cuestiones, por eso la guía madre que les daba, pero piensen que la consistencia central está dada por estos 3 elementos. En lo personal siempre insisto de sobremanera, y por eso lo ponía como una de las preguntas de esta guía básica, que necesariamente tenemos que, más allá de los recursos materiales, tener claro cuál es el capital humano que necesitamos involucrar. Sea que contemos con este o no, muchas veces hay planes que demandan como parte de su implementación la incorporación de capital humano que tal vez hoy no esté disponible. Pero si queremos que realmente un plan sea efectivo, nunca perdamos de vista, como bien se suele decir también en esto, que siempre el 90% del éxito de un plan depende claramente de quienes lo lleven adelante. Y si no somos nosotros aquellos que tenemos la responsabilidad directa de liderarlo, muchas veces va a ocurrir que nosotros generamos determinados planes que van a llevarse adelante en otros estamentos organizacionales. Bueno, perfecto. Deberemos identificar con claridad cuál va a ser el liderazgo concreto de ese plan y de ese equipo que lo va a instrumentar. Esto responde un poco, también un poquito más desagregado, a aquello que les decía, ¿no? El eslabonamiento entre lo que puede ser un propósito general, un objetivo. Acá inclusive en este gráfico que les comparto, hasta ensayamos distintas temporalidades, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un propósito inespecífico o genérico, más a nivel paraguas de largo plazo. Puedo tener un objetivo anual que a su vez está desagregado en objetivos trimestrales, cada uno de ellos asociados con resultados claves, ¿no? Recuerden, nuestra segunda pregunta era qué es exactamente lo que quiero obtener, cuál es el impacto o el beneficio que voy a obtener a partir del cumplimiento. En el caso de este modelo que les enseño, ¿sí? De cada uno de esos objetivos desagregados y encadenado con ello cada una de las acciones claves que se van a llevar adelante para poder alcanzar ese resultado. El plan, en definitiva, es una hoja de ruta, ¿sí? Es una hoja de ruta que se va desagregando en estos distintos aspectos de los que estamos hablando. Permítanme, a modo de alguna de las últimas ideas de esta síntesis que les comparto, instalarles también una cuestión. Nunca existe un buen plan si no se contempla la contingencia. Aquello que habitualmente decimos, el plan A, el plan B o el plan C, como simbólicamente lo decimos acá. La verdad que lo valioso de un plan
es anticipar nuestra capacidad para tomar decisiones en los momentos de crisis. ¿Qué son los momentos de crisis en términos genéricos? No necesariamente aquellos que revisten de gran gravedad. Genéricamente decimos una crisis es aquel momento en el cual aquello que pensábamos que iba a ocurrir decididamente no ocurrió, o cuando se presentan sucesos que no estaban en el monitor de nadie, que no estaban en la brújula de nadie. Ahí es donde cobra mucho valor la evaluación de las contingencias. Un plan es decididamente valioso, no tanto por aquello que vamos a hacer si todo marcha como pensamos, sino por aquello que vamos a hacer cuando algo no marche como pensamos. Todo plan, más allá de la línea principal, que es aquella que veníamos armando a partir de estas pautas, de estos principios que compartíamos, debe nutrirse, si quieren lo pueden incluir como anexo, lo pueden incluir como subcapítulos de cada una de esas preguntas guías. ¿Qué va a pasar si el escenario, si el contexto que nosotros estamos previendo no se presenta como lo estamos esperando? Hay una palabra que a muchos les hace ruido, pero que la verdad todo plan significa eso, que es especulación. Cuando yo trazo un plan de cualquier índole y a cualquier nivel, no estoy programando el futuro, estoy especulando sobre el futuro que puede acontecer. Y estoy especulando fundamentalmente en términos de cuáles son aquellas variables o aquellos elementos que yo no controlo. Por supuesto que esa especulación va a tener que ver con el análisis, con la información de la que yo me provea, pero en definitiva, más allá de que muchas veces tengamos la ilusión de que podemos prever con exactitud lo que va a pasar, siempre no deja de ser una especulación pura. Nadie puede predecir el futuro. En todo caso, yo puedo especular sobre las cosas que espero en función de antecedentes, en función de tendencias, pero nadie conoce lo que va a pasar realmente en el minuto siguiente. Con lo cual, una idea directamente asociada con el concepto de planeamiento, precisamente, como probablemente muchos hayan escuchado más de una vez, es la idea del escenario. ¿Sí? El escenario no es otra cosa que una determinada configuración de variables externas, es decir, de cosas que yo no manejo, respecto de las cuales especulo que pueden ocurrir, que se pueden desplegar. Y en función de ello, yo pienso precisamente esas acciones que voy a llevar adelante para cumplir con lo que me propongo. Pero el contexto, eso sobre lo cual yo trazo mis escenarios, por supuesto que es absolutamente dinámico e impredecible. Razón más para poner un énfasis puntual en esta idea de la contingencia. No dejen de pensar, más allá del orden, sí, que le den en esto, de que vuestros planes, para ser realmente sólidos y confiables, tengan en cuenta escenarios alternativos que representen al menos las principales contingencias con las que podemos encontrarnos. Bueno, valga esto entonces como una primerísima introducción a esta cuestión del planeamiento. Por supuesto que es mucho lo que podríamos profundizar sobre cada uno de estos puntos, pero, insisto, si hacemos el trazo grueso, si nos concentramos realmente en lo esencial, si seguimos esta línea de preguntas que simbólicamente nos formulábamos y tomamos en cuenta estas recomendaciones que posteriormente hacíamos, cualquiera que sea el formato final que queramos darle, seguramente vamos a tener un plan confiable y fundamentalmente sostenible en el tiempo. Eso sí, sin dejar de pensar en las contingencias. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con esta mini introducción sobre el tema y por supuesto que vamos a seguir conversando sobre estas cosas en otro momento próximo. Gracias por la atención y nos mantenemos en contacto.